tienen Apocalipsis. Ugo Bani divide en 5 partes el libro de Apocalipsis, aparte del prólogo. Perdón, en 2 partes. En 2 partes, me equivoqué, sino que la segunda parte la divide en 5 subunidades. Y es lo que hemos seguido, y ustedes lo han presentado. La primera parte que hizo Alejandrina, la lectura de los hechos que van a suceder, 4.1 al 5.14, ¿no? Perdón, sí, eso fue. La segunda, Carlos hizo la revelación progresiva del significado de la historia, los 7 sellos. Luego Joel, la historia de la salvación se pone en movimiento, sección de las trompetas, 8.1 al 11.14. Luego José, cuya 11.15 al 16.16, el choque entre el bien y el mal llega a su cima, las 3 señales. Ustedes lo tienen porque se lo mandé también, me lo mandé esta escritura. Y luego, hoy día, que va del 16.17 al 22.5. La conclusión de la historia de la salvación, la condenación de la prostituta y el triunfo de la esposa. Voy a compartir mejor la escritura para no estar hablando solamente. Acá lo tengo. Ustedes ven ahí que estoy abriendo. Muy bien. Acá, esto es lo que les decía, ¿no? Esta estructura. Aparte del prólogo, que va del 1 al 3, José Bani divide en 2 partes. La primera son las 7 cartas a las iglesias. Lógicamente, con una previa introducción, con la experiencia de Cristo resucitado, que para muchos, esto debería, es como que antecede al 4.1, y lo que decíamos en alguna oportunidad es que si se quita el capítulo 2 y 3, no variaría mucho porque no se hace mención a las iglesias de Éfeso, de Esmirna o de Pérgamo. Y luego esta segunda parte, que es lo que ustedes han presentado. Pero fíjense, aquí la primera parte es las 7 cartas a la iglesia. La segunda parte es la interpretación profética de la historia. Y entonces ahora sí vamos comprendiendo por qué es que Bani le pone interpretación profética de la historia, ¿no? Porque tiene que ver con la realidad acaecida por la iglesia en el contexto del Imperio Romano. Tiene que ver cómo ha pasado la iglesia, la situación vivida. Y como el libro del Apocalipsis ha servido con el resto de la escritura, pero que habla de los poderes, de cómo la iglesia cristiana, el cristianismo, el mensaje cristiano, el mensaje del Cordero de Cristo, ha trasuntado, digamos así, ha sobrepasado a la situación del Imperio Romano, pero el Imperio Romano en ese momento, podríamos decir también los imperios que han venido en el mundo o en la historia universal, mayormente en Europa, porque esta presentación también, esta lectura o esta estructura es vista desde Europa, no de lo acaecido. Después de el Imperio Romano, es decir, de imperar la nación romana, vinieron los árabes, después de los árabes en cierta región en el mundo, después ya se dividió, se parcializó, no sé si decir dividió, parcializó o regionalizó, se regionalizaron en el mundo más los dominios, digamos así.
y ha sido una sucesión de imperios y de poderes, ¿no? Entonces, interpretación profética de la historia. Y la interpretación profética de la historia lo divide en la lectura de los hechos que van a suceder. ¿Eh? La lectura de los hechos que van a suceder, pero ya dentro de la misma visión. La revelación progresiva del significado de la historia, siempre refiriéndose a esa historia y a lo que va pasando la iglesia en el momento del Imperio Romano. La historia de la salvación se pone en movimiento, excepción de las trompetas, que tiene que ver con esa liberación de ese poder omnívoro que significa el Imperio Romano, pero los otros imperios que vienen después en el mundo. El choque entre el bien y el mal llega a su cima, ¿no? Las tres señales, y acá ya es la lucha entre la mujer y el dragón, por ejemplo, ¿no? Y las dos que se constituyen luego en la Trinidad maligna, digamos así. Y luego la quinta parte, que es lo que ahora ha presentado José Brisi, la conclusión de la historia de la salvación, la condenación de la prostituta y el triunfo de la esposa. Y es por eso que termina con la Jerusalén celestial, el cielo nuevo, la tierra nueva y el juicio divino. Y aquí está la intervención de Cristo y también el milenio y todo ello, y termina positivamente con esperanza para la iglesia. Fíjense, cuando uno ya va conociendo el texto, va tomando sentido la escritura que en este caso nos propone Bani, ¿no es cierto? Bien, voy a poner encima nada más porque estamos compartiendo el texto este de aquí. Ahora bien, comienza entonces la parte que queremos en el 17. ¿Por qué el 17? Porque en el 17 comienza el séptimo ángel. Y siempre el séptimo es que va a abarcar, va a completar lo que se ha dicho antes. ¿Cómo comienza esta parte de las copas? ¿No? Y este es el séptimo ángel. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles. Fue el primero que derramó su copa, ¿no? Entonces, por eso primera copa, segunda copa, tercera copa, cuarta copa, quinta copa y sexta copa. En la sexta copa ya se está preparando para lo que va a suceder en el derramamiento de la séptima copa. Siempre la séptima copa va a ser la conclusión, va a completar o va a ser más abrupto. Va a ser la gota que derrama el vaso, no es un dicho que nosotros tenemos. Y ya antes se dice, vi salir de la boca del dragón, ya sabemos quién es el dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esta es la triada. Con la bestia y el falso profeta. Ya sabemos que el falso profeta hace la labor religiosa, es el que hace que adoren a la bestia, ¿no? Y el dragón es el que tiene el poder, es un poder omnívoro más allá de lo natural, ¿no? La bestia lo constituye el que tiene poder, y el que tiene poder en este contexto, pues, lógicamente es el emperador, y el falso profeta es un sacerdote. Y tienen 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Es una manera de expresar las cualidades, no son cualidades para el mundo cristiano, para el cristianismo, pero sí son cualidades para el mundo de la mentira, de lo falso, de la muerte. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. Y este es el tema, los reyes. Los reyes aquí significa el poder, es el poder económico, político. No en vano se dice poderes de la tierra y de todo el mundo, pero cuando se dice acá reyes y Juan recibe la visión, la revelación, y es una revelación precisamente porque los reyes es una forma donde el ser humano se ha apoderado de la fuerza, se ha apoderado de las
de lo que le pertenece a todos los seres humanos, y es la forma como han encontrado los seres humanos de organizarse. Ahora, en ese momento son reyes, ahora no hay reyes, ahora hay gobernantes, pero ya sabemos que los gobernantes que supuestamente son elegidos democráticamente, en fin, no son los que determinan son los que tienen el poder y el poder económico, y con el poder económico los otros poderes más, ¿cierto? Entonces, van los reyes de la tierra a todo el mundo para reunirlos para la batalla, aquel gran día del Dios poderoso. Siempre una batalla. Y es interesante cómo va el texto, porque acá dice, vi salir de la boca del dragón, y que son espíritus, está escribiendo, pero inmediatamente aquí se vuelve a la primera persona. Yo vengo como ladrón. ¿Quién viene como ladrón? Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza, ¿no? Se discute quién es esta primera persona. Y los reunió en el lugar, y en hebreo se llama Magedón, ¿no? Y este es el Magedón, de que siempre se ha hablado, se ha tratado de la gran lucha, encuentro entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pero aquí está muy claro. Y luego viene la parte que nos ha tocado ahora. El séptimo ángel, miren, 1, 2, 3, 4, 6 y luego 7. La séptima copa. Pero es para lo que va a venir después, ¿no? Ampliamente. Siempre lo séptimo es amplio. Y el séptimo ángel derramó su copa, o sea, la séptima copa, por el aire, para decir que es amplio. Y bueno, al estilo del Apocalipsis, salió una gran voz del santuario del cielo del trono que decía. Esta gran voz del santuario, o se puede entender que es una voz divina. No se sabe si es la voz de Dios, ¿no? O se nos ha dicho que del trono, que está sentado en el trono es Dios, como nosotros, Jehová o Yahvé, ese Padre que decía, ya está hecho. ¿Qué está hecho? Bueno, ya está hecho lo que va a venir después. ¿Qué va a venir después? ¿No? Bueno, relámpagos, truenos, terremotos. Esta forma de expresarse de lo que viene cuando habla Dios ya lo hemos visto antes. ¿No? ¿Y cómo va a venir entonces? Tan grande cuando hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Es decir, estos truenos, estos relámpagos, estos terremotos van a ser como nunca antes ha habido. Pero es una forma grandilocuente de poner para decir que es fuerte, que es poderoso. Y la gran ciudad entonces, a raíz de esta voz que viene con relámpago, vamos a decir, no se divide en tres partes, y ya hemos visto la tercera parte que es una forma de expresar y decir, es un lenguaje apocalíptico para decir que es por partes, ¿no? Las ciudades de las naciones cayeron. ¿Cuáles ciudades? No importa cuáles ciudades. Son las ciudades, es decir, no hay ciudad que pueda soportar o ser más fuerte que la voz de Dios, que el juicio de Dios. Y la Gran Babilonia, y acá viene una secuencia de la Gran Babilonia, ¿no? Lo tenemos, la Babilonia la Grande, y más abajo, Gran Babilonia con ella, en ella, y todos se refieren a Babilonia. Yo lo he puesto en rojo. Y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es como una gran representación, ¿no? Como la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Es el encuentro, claro. Es contraproducente. La Gran Babilonia está alejada de Dios, pero como viene delante de Dios. Y para darle el cáliz del vino, que es el cáliz es una forma de copa, ¿no? Y el vino que tiene el significado de entregar, de dar algo.
De allí que no en vano es el sacramento más importante de la iglesia evangélica, la Santa Cena, que es con el pan y con el vino, que se representa con el cáliz. Pero el ardor de su ira es un encuentro en realidad, no es que le está rendiendo pleitesía a Dios para nada. Y entonces, ante estos hechos, y él, lo que está percibiendo Juan, está viendo, toda isla huyó y los montes ya no fueron allá. Ahora el cielo cayó sobre los hombres en enorme granizo, como el peso de un talento. José Luis lo ha representado muy bien en su PPT, es un granizo que parece piedras en realidad, y tendría que ser muy grande porque un talento cuánto equivale, mientras vamos presentando a ver si alguien a ver, ¿no? En cuanto en términos de kilos, de gramos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, por lo que cae este granizo. Y es muy interesante que acá se dice plaga del granizo. O sea, no solamente se dice plaga de langostas, o plaga de ranas, o plaga de insectos, o plagas que tiene que ver con el reino animal. Tenemos, por supuesto, los insectos dentro del reino animal, sino ahora estamos ya no en animal, sino en el mineral, así. ¿Qué es un granizo? Podemos ver su componente. Es por decir que es bastante, es mucho. Y esta plaga fue sumamente grande y abundante. Ahora, ¿cuál es la experiencia de granizo que cae? Evidentemente, el granizo que cae es una experiencia de a quienes se refiere este texto, conocen cómo es una granizada. Y ha comenzado la séptima copa, el derramamiento de la séptima copa. Y ya sabemos que el derramamiento de la séptima copa, y aquí tenemos el tercer ay, es ya lo que no se puede soportar. Ya no se puede, claro, no tengo aquí, pero está en este ay que ya es la cumbre de todos los ay. Recuerda, son 3 ay. Y vino uno de los 7 ángeles. Séptimo ángel, uno de los 7 ángeles, se entiende que es el séptimo ángel, que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, un poco como que se retoma. ¿Qué dice este ángel? Nosotros hemos tratado, he tratado de presentar, ¿no? Si el ángel está hablando, también de sombrearlo, ¿no? De forma resaltante. ¿Qué dice? Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y he puesto gran ramera con rojo para significar que no se dice acá, pero que tiene que ver con la gran Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas. O puede ser la mujer. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, reyes con la gran ramera. Entonces ahí ya voy entendiendo que tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con lo político, tiene que ver con la ciudad. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿La fornicación de quién? De la gran ramera, por supuesto. El embriagamiento tiene que ver precisamente con borrachera. Que cuando uno se emborracha de algo es porque se bombardea con algo. Es decir, uno se embriaga del mensaje del otro o de lo que le influye. Me llevó, ¿no? En el espíritu al desierto, sombreado de esta manera para contrarrestar a lo rojo. Entonces, lo turquesa va a ser lo positivo, va a ser lo bueno. Me llevó en el espíritu al desierto. Entonces, está saliendo de escena y otra escena del desierto, ya no es en los cielos, es en el desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos? La bestia, ¿cierto?
no, después se dice que es la bestia. No, acá está, perdón. Una bestia. Una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer, supone que una mujer sentada sobre una bestia, la gran ramera, con ella, la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, ¿no es cierto? Entonces, también de escarlata, rojo, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Oro, piedras preciosas y perlas. El oro, las piedras preciosas y perlas pueden significar, pueden ser positivos o negativos, depende para qué se usa, ¿no es cierto? Si se usa como en el sentido de pureza es bueno, pero si se usa en el sentido de distinción, de lujo, es malo. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación. ¿Ven? Oro, abominación. Es un contraste que se pone en el lenguaje que se está utilizando aquí en esta expresión escrita. Y de la inmundicia de su fornicación, o sea, porneia, ¿no? Se utiliza bastante aquí el término porneia. En su frente tenía un nombre, y es fornicación o porneia, es engaño, es venta, en fin. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Es decir, la mujer que tiene escrito Babilonia la Grande. De varias formas se dice a esta gran ramera, a esta mujer, la madre de las rameras. Es más, la madre de las rameras, es decir, la madre de las prostitutas. Y prostitución aquí es engaño, es venta. En ese sentido está tomado, es entrega, ¿no? Es traición y la abominación y de las abominaciones de la tierra. Fíjense cómo se va cargando a la Babilonia la Grande o la gran ramera o la mujer sentada sobre una bestia escarlata. Vi a la mujer ebria, más características de esta mujer, ¿no? Pero no ebria de alcohol, sino ebria de la sangre de los santos. Ahora, acá yo quiero hacer un pequeño acto para conversar. Si dice acá que esta mujer está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, ¿qué debemos entender? Si esta mujer ebria, que ya sabemos es Roma, pero de ese momento, de ese tiempo, ¿qué tenemos que entender que está diciendo? Miren, este es el sentido del texto. No es que estamos interpretando, es el sentido, sino que por ser un lenguaje simbólico, parecería escondido, pero es en la forma apocalíptica. Pregunta entonces, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los santos. Pregunto, ¿cómo se embriaga uno o cómo se embriagan las personas? ¿Qué dicen? Cuando toman en exceso. No sé. ¿Cómo? Cuando beben en exceso, Claro, una bebida en exceso. Y la ebriedad tiene que ver con el alcohol. Claro. Es decir, el sentido original de la ebriedad es a partir del alcohol. El alcohol se produce por fermentación, no importa de qué. Bien, es la ebriedad. ¿Qué pasa cuando alguien está ebrio o está ebria? Cuando una persona está ebria, ¿qué sucede? Bueno, sí conocemos a las personas ebrias, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Sí, Carlos. Pierden noción de la realidad, pierden su propio control, ¿no? Se Sí. vuelven más impulsivas, más violentas. Y aquí, Carlos, ya que estás, si se dice que la mujer está ebria de la sangre, ¿eso significa qué? ¿Qué bebe? Sangre, ¿no? Sangre. Ahora, yo pregunto, ¿qué? ¿Es una vampira? Claro, quien bebe sangre es un vampiro. Claro. Una Drácula. Un Drácula, un murciélago. Bueno, los murciélagos son los que
bueno, ahora estamos hablando de vampiros. Vampiros son los animalitos estos, roedores con alas, ¿no? Sí. Creo que una vez he visto un vampiro, y los murciélagos también. Pero si son con la sangre de... ¿Y quiénes son los santos y quiénes son los mártires? Ya se ha hablado de los santos y de los mártires, ¿sabes? No es la primera vez. Y en el contexto del primer siglo o de comienzo, en el contexto de fines del primer siglo o comienzo del segundo siglo. La iglesia perseguida, ¿no? Pues, Sí, es la iglesia que ya hemos visto su condición, ¿no? Su situación. Y por la historia del cristianismo uno lo puede precisar mucho mejor. Pero cuando vemos así es claro el texto, en realidad es claro el texto. Porque lo que está viendo Juan en visión no es lo que va a suceder, es lo que está sucediendo en su realidad, sino que se le muestra a través. Las visiones que se dan en nuestra realidad, en la experiencia cristiana, tienen que ver también con la actualidad. Ahora, si no hemos tenido una visión, pensemos en un sueño. ¿Qué es lo que sueña uno? Hablando de sueños, ¿no? ¿Sueña algo que va a suceder, algo que va a pasar, o qué sueña? ¿Qué soñé ayer? Seguramente lo que pensé o me pasó ayer mismo durante el día o el día anterior. O tengo algo para realizar mañana, pasado. O sea, tiene que ver con el contexto. No estoy una viendo. consulta. Sí, Carlos. Bueno, aquí en el capítulo 17, en adelante, bueno, ya desde un poco antes se hace alusión a esta ramera, como se ve en nuestras versiones, como a la Roma, ¿no? La Roma perseguidora en aquel momento. No Sí. sé si habrá algún registro o se cuenta algo en los historiadores de los primeros siglos respecto a cómo toman los cristianos del tercer siglo más o menos, cuando la iglesia se institucionaliza, ¿no? Y se centra el poder en Roma, ¿no? ¿Cómo es que La que se explica eso? dificultad, no he revisado, Carlos, acuciosamente la literatura de los historiadores de ese momento, los comentarios que se hacen, podría encontrarse, pero no hay una consecución de los, ¿cómo se podría decir? De lo acaecido por la iglesia. Es decir, como que cada generación va olvidando situaciones políticas, porque recuerden, no hay periódicos, no hay forma de cómo recoger, solamente se recoge a través de algún historiador o otro, pero habría que ver qué historiadores recogieron o no, ¿no? Y no hay una transmisión directa, rápida, de los momentos vividos por la iglesia. Ahora, es olvido, seguramente, algún historiador nos podrá ayudar por ahí, seguramente la iglesia de Constantino olvidó la persecución tanto que se volvió perseguidora. Y perseguidora no solamente de cultos no cristianos, que se llamaban en ese momento paganos, sino de herejías. Es decir, que proclamándose cristianos grupos, esta iglesia oficial la consideraba hereje. Y de eso ya lo tenemos en cada momento de la historia, los diferentes siglos. Fíjense ustedes, lo más representativo y lo que ha llegado hasta nosotros es lo que pasó con la Reforma, ¿no? Este Servet, que es muerto por Calvino, por ejemplo, pero muchos protestantes muertos por el catolicismo. Es decir, eso se repite. O las guerras religiosas cristianas entre irlandeses y creo que escoceses, si no me equivoco, y en otras partes también, en Francia mismo, en España mismo. Es decir, esto es parte
de cómo se comporta. Es olvido y no consecución y no aceptación también que somos de una común experiencia cristiana. La experiencia cristiana equivocada la rechazamos. La experiencia cristiana acertada, triunfante, la aceptamos, ¿no? Es parte de nuestra realidad. No te podría decir, pero habría que ver. Pero yo sospecho que se ha olvidado. Que se ha olvidado cuando ya la iglesia se formaliza, se vuelve el Estado, ¿no? Se estatiza. Bueno, y entonces aquí está claro que la mujer ebria es la persecución, no necesariamente una persecución con sangre, sino no dejar con libertad y siempre amenazar y estar en contra de la forma de vida de los cristianos, ¿no? Y también hay quienes fueron llevados al martirio, por supuesto. Entonces, cuando la vi, dice Juan, porque es el protagonista, quedé asombrado, con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Hay un diálogo interesante allí. Yo te diré el misterio de la mujer, y era lo que habíamos leído hace un rato. Y la bestia que la llevó, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos, se vuelve a repetir, ¿no? Es secuencial, miren ustedes. No es que se olvida, no. Uno va viendo y puede ir descubriendo quién es quién, si sigue una secuencia. La bestia que has visto era y no es, ¿no? Lamentablemente no se ve muy bien acá, por como ha sido resaltado, no había otro color. La bestia que has visto y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y se habla de la bestia, ¿no? La bestia que es y que será siempre. Y siempre, fíjense, esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Qué se está diciendo para la mente que tenga sabiduría? Es que es simbólico. Y en el mismo momento que se publica el libro de Apocalipsis, ¿no? Se está diciendo que hay que tener criterio para leer. No se puede leer literalmente. Los 7, y continúa, las 7 cabezas. Miren, las 7 cabezas, los 10 cuernos. En este caso, las 7 cabezas son 7 montes y era lo que ya decía, ¿no? Y tiene que ver con el poder político. Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes. Ahora, habría que ver históricamente a quiénes corresponde, se ha tratado de hacer, y eso es lo que tendríamos que buscar en un comentario. Ahora, ¿qué propósito tienen estos reyes? ¿Entregarán su poder y autoridad a quién? A la bestia. ¿Quién más puede en el contexto o que escribe Juan o que vive Juan con las iglesias? ¿Quién más? ¿A quién se le puede entregar el poder? Solamente a Roma, porque Roma es el imperio. ¿Y quién es el representante de la bestia de Roma? ¿No? ¿Quién es? No, el falso profeta, la bestia misma. Entonces, pelearán, por eso pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque esta es la esperanza cristiana. Ahora, ¿en qué sentido el Cordero vence? ¿Acaso el Cordero ha tenido un ejército? Nunca ha tenido un ejército. Nunca. ¿Con qué ha vencido en realidad? ¿Qué es lo que ha permanecido en el mundo? No ha permanecido las milicias. Por ejemplo, por más grandes ejércitos que hayan tenido poderosos y que hayan gobernado, imperado, sí, no muchos siglos, por supuesto, 2 siglos máximo, 3, es bastante, por supuesto, 100 años ya es bastante, 200 años, 300 años. Pero fíjense, ¿quién permanece hasta ahora? Son los principios de la vida, los principios de Jesús.
los principios de la salvación, de la solidaridad, del amor, que tienen más profundidad. Y en ese sentido podríamos ver nosotros que, ¿no?, pues, Cordero ha vencido. También Pastor, dijo las aguas que has visto. Sí, Carlos. una consulta. Si esa interpretación es dinámica, ¿no? Dinámica en los tiempos que van cambiando y que, bueno, la interpretación del Apocalipsis va a variar mucho dependiendo de nuestras realidades hoy o de aquí a 20 años y van a ser otras. Entonces esa interpretación se dinamiza, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo entender este hecho del Cristo triunfante en su gloria, con los santos redimidos, cantándole alabanzas? ¿Eso será un aspecto solamente simbólico o cómo lo hacemos más práctico, ¿no? Usted decía hace un momento, si lo entendemos de una manera más sencilla que tal vez una cuestión más como si se va a dar de manera física, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, Eh, te dejas entender. si solamente tomamos ese aspecto como simbólico o lo pensamos como un aspecto real, ¿no? O ambas Ah, cosas, ¿no? yo creo, Carlos, ambos, porque es la esperanza cristiana. Y es el Claro. tema del reino de Dios. El reino de Dios que está aquí, ya, pero todavía no. Ese es el tema. Es la salvación, es la nueva vida en Cristo que comienza aquí y que continúa. Por eso es que el cristiano no tiene segunda muerte, solamente la muerte primera, nada más, que es el sentido físico, pero es la esperanza cristiana, es lo que creemos, ¿no? Entonces, lo que el mensaje que da el libro de Apocalipsis es muy esperanzador, es muy esperanzador, y al contrario de un mensaje de miedo, deprimente, de las catástrofes, porque ya se ha vuelto parte del lenguaje también, ¿no? ¿Y qué pasó? El apocalipsis, hermano, el apocalipsis. ¿Y qué significa el apocalipsis? El desastre total. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Es un apocalipsis. Pero bueno, ha venido a formar parte ya del significado en el lenguaje, pero teológicamente no es tal. Lógicamente, teníamos que rescatar el sentido teológico del Apocalipsis de Juan, en realidad, ¿no? La apocalíptica, del cual son los apocalipsis, ya hemos visto, es el lenguaje simbólico de la forma como presenta el libro de Juan o el libro de Daniel o los apocalipsis apócrifos, ¿no? Que tienen sus códigos y hay que tenerlos en cuenta, en realidad. Bueno, ahí tenemos entonces a esta bestia. Ahora, llama la atención que esta bestia, los 10 cuernos que viste y la bestia, aborrecerán a la ramera. Y eso tiene que ver ya en una proyección de lo que pasa también. ¿Por qué? Porque la ramera no va a tener el poder por siempre. Y lo que va a pasar es que cuando pierde poder, entonces se voltean los reyes, ¿no? Ya van en contra. Y esa es la historia humana. Y la dejarán asolada, desnuda, devorarán las carnes y la quemarán con fuego. Es decir, harán escarnio. Y acá ya viene, en el sentido teológico, que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ¿no? Ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Pues a la mujer que has visto, que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este versículo, el 18, el 17-18 es muy actual del momento, del sentido del texto para los interlocutores inmediatos. Y ahora con el 10, porque continúa el ángel,
o a través de ángeles cuando se quiere introducir una nueva visión o un nuevo mensaje, se dice, después de esto vi otro ángel. Porque ya hemos dicho, es una visión, pueden venir muchos ángeles y no es necesario identificar a los ángeles, ¿no? Bueno, habrá quienes se dediquen a dar nombres a los ángeles, pero no sé, esa es otra historia. Otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, clamó con voz presente diciendo, este ángel que descendía del cielo con gran poder, dice, ¿qué dice? Ha caído la gran Babilonia. Y está en signo de admiración porque precisamente se dice de esa forma, con esa intención, ¿no? Y luego se continúa en el texto que se está hablando de la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, ¿no? Ahora, la Reina Valera y también las traducciones, fíjense ustedes, dice que el ángel dice, y abre esta comilla inglesa, que va acá, y esta comilla inglesa va hasta el final del versículo 7. Fíjense, estas comillas inglesas es una interpretación de los traductores. Estas comillas inglesas no son tales en el texto, en el manuscrito, en la copia que nosotros hemos recibido. Y más bien es un discernimiento que lo que dice el ángel sería desde el versículo 2 hasta el final del versículo 7. Habría que ver. Está claro que sí dice, ha caído la gran Babilonia. Ahora, puede ser que el ángel siga diciendo, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Fíjense en todo lo que es la gran Babilonia. Y él alberga a todo ave inmunda y aborrecible. A ver, ¿alguien puede decir por qué es que en una habitación puede albergar una ave inmunda y aborrecible? Lo pregunto de otra forma. ¿Cuándo es que una ave inmunda, que no se dice aquí cuál, entra a una habitación? Sigo. Entra a una habitación habitada, a un cuarto habitado, a una casa habitada. No, no es cierto. Cuando hay un muerto dentro, ¿no? Eso es una razón. Pero lo otro también es que tanto los animales, ¿no?, como alimañas, ciertos carnívoros o ciertos animales mamíferos o también ciertos insectos, lo que fuere, hacen de una habitación vacía, de una casa vacía, de un cuarto vacío, de un ambiente vacío, hacen su hogar. Este es muy clásico en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los profetas lo dicen muy bien, cuando hablan, por ejemplo, de Asiria, ¿no? De cómo otra vez, en otro momento que fue la gran ciudad, va a ser, incluso que van a crecer hierba mala, helechos o lo que sea que crecen cuando no hay vida, ¿no?, por la humedad, en fin, ¿no? Pero me parece que aquí tiene que ver con esto. Está diciendo que que nadie lo quiere habitar, que no da para nada. Los que antes se peleaban por entrar, ahora no quieren para nada. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y bueno, y yo he puesto aquí, editado por supuesto el texto, una distancia, los reyes de la tierra han fornicado con ellos. Porque los reyes de la tierra vienen a formar, van a ser unos actores importantes
para la Babilonia. La Babilonia se engrandece porque los reyes de la tierra la engrandecen. Y los mercaderes, ajá, sí, acá también estaban los mercaderes. Yo había sondeado y puesto en negritas los mercaderes porque son actores importantes. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales que encuentran en la ciudad. Y oí otra voz del cielo que decía, resaltado la voz del cielo con lo que decía, en forma de ángel. Si no se sabe si es el ángel o no, dice, oí otra voz, pero sí tiene que ver con lo divino. Salir de ella, o sea, ¿de dónde? De la Gran Babilonia. Y a esto ya al pueblo mío. Este pueblo, que es de la voz del cielo, se supone que es divino. Tiene que ver con Dios, o con el Cordero, o con Jesús. Para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha cortado, se ha acordado de sus maldades. Entonces, está más bien, es una recomendación, ¿no? Es una advertencia, una forma de advertencia, una forma de para los del pueblo de Dios. Y darle a ella tal como ella os ha dado. Acá se puede entender que hay que responderle y pagarle el doble según sus obras. Es decir, si han hecho daño hay que hacerle doblemente. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle el doble a ella. Un veneno hay que darle 2 venenos. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón. ¿Cómo interpretar esto de poner la otra mejilla? Yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Acá la interpretación es que esto dice la Gran Babilonia. Yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto, como que reclama y dice no va a pasar conmigo. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y serán quemadas con fuego. Nuevamente el vaticinio de que así es. Y de hecho que así terminó el Imperio Romano, pero hay otra cosa. Antes del Imperio Romano, ¿cuál fue el imperio que vino abajo en el contexto del Próximo Oriente Antiguo? ¿Recuerdan? Antes del Imperio Romano, ¿cuál fue? Griego. Griego. Y ya que los veo así, José Brisi, antes del Imperio griego, ¿cuál fue? Antes del Imperio griego. Sí. ¿Te acuerdas de Ciro? Ciro. Sí, pero ¿cuál imperio? Ciro era rey, ¿te acuerdas? Rey de los persas. Los persas. Claro, y No sé antes si de era los de persas, Persia. antes de los persas, a ver, Joel, antes de los persas, Babilonia, pastor. los babilonios, bien. Y antes de los babilonios, José Cuya. ¿Recuerda, José, antes de los babilonios? Los asirios, ¿no es cierto? Antes de los babilonios, los asirios. Es decir, ha sido una consecución de imperios. Y recuerden Daniel, ¿no? Esa estatua que él ve. Ahora, los reyes de las tierras que han fornicado, aquí nuevamente el término porneia se utiliza bastante, es decir, han hecho negocios fraudulentos de interés o de poder con ella, y no solamente viven de deleite. ¿Qué van a hacer? Van a llorar, van a lamentar, ¿no? Cuando vean el humo de su incendio, es decir, cuando se acabe a Roma.
Y se ha visto que los imperios acaban. Y nada más, esto es una geopolítica, es decir, Juan está muy bien enterado, pero le viene dada la revelación también, ¿no? De que así es y que va a pasar. Es decir, ningún imperio es por siempre, ningún gobierno es por siempre, ¿no? Ningún poder. Miren los autoritarismos visto en nuestro mundo, pueden tener 10 años, 20 años, 40 años, pero se vienen abajo. El autoritarismo nunca, porque son falibles, el humano es falible. Entonces, poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán, estos reyes se van a alejar y ¿qué van a decir? Miren lo que van a decir. Hay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque era una sola, ahora vino tu juicio. Es decir, también la van a mirar, la van a apuntar. No solamente los reyes, los mercaderes también. Los mercaderes de la tierra llorarán y van a hacer lamentaciones sobre ellos. ¿Y por qué los mercaderes? Porque han hecho negocio, ¿no es cierto? Porque ninguna compra más su mercancía. Y muy interesante acá, la mercadería de oro y plata, de piedra preciosa y de perlas, de lino fino, púrpura, cera, escarlata, madera olorosa, objeto de marfil, objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra y olivano, vino y aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, esclavos y almas de hombre. Interesante. Miren con qué se termina. Estos son especias, ¿eh? Con esto comercian los mercaderes, con esclavos y armas. ¿Y cómo se comienza diciendo? Con mercaderías de oro, plata, piedra preciosa. Es decir, aquí está todo lo que comercian los mercaderes. Yo tengo aquí. Vamos a verlo gráficamente, ¿sí? Caballos. Estos son especias. Lloran y se quejan porque ya nadie compra su mercancía, su carga de oro, plata y piedra preciosa. Más o menos reflejando el mundo conocido, más o menos del tiempo. Piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas, joyas, brazaletes, coronas, más brazaletes. ¿Quiénes usan estos objetos? Los reyes, Los los ricos. emperadores. Pero también los poderosos, también los mercaderes, también los comerciantes, también los que tienen dinero. En todos los tiempos han habido gente con dinero, todos. Los reyes no pueden gobernar solos. Hay intereses. Y estos son orfebres, miren, que son de uso exclusivo, objetos de marfil, de madera, bronce, hierro. Estos son objetos finos. Entonces hay un comercio. ¿Sabían ustedes? Bueno, no puedo evitar decirlo, ¿no? Pero en realidad estoy pensando que a mí me gustaría a ver cómo se me ve con un terno de $3.000. Antes yo sabía que un terno de $3.000 tenía que ir a comprarlo a Nueva York. Estoy pensando en grande, pero ¿saben qué? Se puede conseguir un terno de $3.000 aquí en Lima. ¿Y por qué se puede obtener un terno de $3.000 acá en Lima? Bueno, se los dejo ahí. ¿Qué tenemos acá? Perfumes, ¿no? Pomada de incienso. Interesante que el Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Y ahora uno dice, pero ¿esto tiene el Apocalipsis?
caballos, carretas, caballos, carros, esclavos, vidas humanas. Y estos son representaciones de la época, miren ustedes, ¿no? O sea que había un mercado para la venta y compra de esclavos. Estos son los que compran los esclavos, están mirando y no les interesa a todas las personas. Acá se muestra una plataforma donde pueden ver los esclavos, ni siquiera están en contacto los que compran, ¿no? Y hemos visto las películas, cómo los ven como si pueden resistir para la carga, o si tienen buena dentadura, cuánto le van a durar, en fin. Pero esto es parte de una realidad, siempre. O sea, qué interesante que acá se habla de esclavitud. ¿Quién iba a decir que el Apocalipsis habla de esclavitud? Los mercaderes. Y los mercaderes, el fruto codicioso, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Está hablando de la gran Babilonia, ¿sí? Gran Babilonia. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Aquí la palabra es psiquis, ¿no? Se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más te ha llegar. Nunca es para siempre algo. El tema es que, ¿para qué sirve el comercio de objetos y todo esto? Si lo que el pueblo necesita es trigo, harina, digamos, cuajada, es suficiente para vivir, no da más. ¿Qué preocupa estos objetos, este comercio? Pero por otro lado, ahí se centra y ahí está la riqueza. Es un tema para discutir, yo sé, pero de eso sabemos. ¿No? Entonces los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de la Babilonia, porque la Babilonia concentra a la gente que puede comprar, se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentarán diciendo. Se van a decir, ay, nuevamente de la gran ciudad, ¿no? Que estaba vestido de lino fino, de lino fino. Este lino fino es diferente al lino que dicen los santos. Púrpura y escarlata, que era la vestidura de los que más tienen. Y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, precisamente con esos objetos, porque es una sola hora. Ha sido consumida tanta riqueza. Entonces, todo se fue a la borda. Y no solamente están los mercaderes, también están los que viajan en los marinos. Claro, los marinos eran los mercantes, ¿no? Eran los mercaderes. Pero los marineros y todos los que trabajan en el mar se pusieron lejos. Y acá vieron el humo, el incendio, y dicen, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Nuevamente, la ven como la ciudad que se vino, la grande que se vino abajo, y echaron polvo de su cabeza, dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad. Miren, ¿cuántos ay de la gran ciudad? La cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas en una sola hora y han sido asolados. Y luego se sigue diciendo ahí, alégrate sobre ella, ¿no? Se le dice a los santos, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en él. Uno puede decir, ¿cuál es esa justicia? La justicia nos la tomamos por la mano, se toma por la mano, la iglesia necesita justicia, o es la justicia que viene por su propio peso, o es la justicia que tiene que ver con el devenir de los hechos, de los tiempos, en fin. Es un poco la pregunta de Carlos, ¿no? Y un ángel poderoso tomó una piedra, realmente un ángel, como gran piedra de molino, y la piedra de molino es grande, y la arrojó en el mar diciendo, es un símbolo, un signo,
con el mismo ímpetu será derribada, es decir, para que es fuerte. Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, aquí entran los artistas, los músicos, los flautistas, los trompetistas, ¿no? Que no oirán más de ti porque era una costumbre, era la forma como se presentaba a los suntuosos, ¿no? Ni se hallarán más en ti, o sea, en la gran ciudad, en la Babilonia. Artífice o artífices de oficio, ¿no? Nunca más se oirán más en ti, ni la luz también se irá, ¿no? Ni voz de esposo ni esposa se oirán más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En la Babilonia, en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos, de todos los que han sido muertos por Dios. Entonces, siempre está la sangre de los profetas, de los santos, de los mártires. Y hemos visto ahí que se embriagaba esta mujer con la sangre de los santos. Pero ante todo esto, oí una gran voz de una gran multitud del cielo que decían aleluya. Y esto tiene que ver con lo litúrgico también. Salvación ahora, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Por los juicios que son verdaderos de la gran ramera, que corrompió la tierra con su fornicación y que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellos. Aleluya, el humo de ella ha de subir. Interesante, porque ha de subir como si fuera un holocausto en los siglos de los siglos. Y acá va a entrar nuevamente los 24 ancianos y los seres vivientes. ¿Se acuerdan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes? ¿Cuáles son estos seres vivientes? ¿Se acuerdan de los seres vivientes? ¿Alguien se acuerda de los seres vivientes? ¿Apariencia de qué tenían? Sí, Carlos. De león, de toro, de águila y de persona, ¿no? Sí, y es muy importante, pero miren cómo se sigue la secuencia. Es como que está muy bien encadenado, engarzado, estructurado, ¿no? Es como una secuencia, por eso hay que leerlo de un porrazo. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Y lo mismo que hicieron tanto al inicio como a mediados también, creo que capítulo 7, capítulo 8, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, ¿no? Nuevamente la liturgia, amén, aleluya, amén, aleluya. Ahí, a ver, Joel, te voy a pedir que leas, por favor, del versículo 5 al versículo 8. Acá en lo que estoy presentando. Bueno, o si no, tú, José Brici, ¿Ya, pastor? lee por Del, favor del versículo 5 al versículo 8. ya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Recuerdan que se ha hablado de lino fino, pero de los reyes, de los que se visten con púrpura, ¿no? Con vestimentas lujosas,
pero que no tiene que ver con esta vestimenta de lino fino. Lo que pasa es que el lino fino es la tela, digamos, más cómoda y presentable, muy ostentosa, pero que ayuda bastante, respira bien, o sea, es de algodón, ¿no? Limpio y resplandeciente significa acciones justas de los santos. Las vestimentas tienen significado también, ¿no? Y alabar a nuestro Dios, al Señor nuestro Dios Todopoderoso, al Cordero, a su esposa. Y la esposa, evidentemente, después ya sabe que es la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora, la iglesia que se viste de lino fino, básicamente son los participantes de la iglesia, son los santos, son los fieles, hombres y mujeres, de los cuales en todo el Apocalipsis se la menciona, ¿no? Y ¿cómo es que se llega a este momento? Se llega a este momento después de lo que ha acontecido con la ramera, por la fuerza de Dios y porque todo poder, por más amigo lo que sea, no puede durar mucho. Lo que sí va a permanecer o va a salir a flote la perseverancia de un pueblo que siempre lucha y que persevera hasta el final con la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad, el amor, la justicia, la solidaridad, el principio de Dios, la dignidad, es lo que va a unir a las personas, por siempre. Y luego viene la cena, por supuesto, la celebración. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena, a las bodas del Cordero. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorar, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consejo tuyo y tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y acá lo que decíamos hace un rato, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y hacia el lado de la profecía desde el inicio y al final también. Y acá viene entonces el caballo blanco. Y es lo que va a acontecer, es después de cómo se van a dar las cosas, pero que tiene que ver con el devenir de lo que va pasando también en toda sociedad, en donde hay una predicación del bien, es decir, donde se va a predicar el Evangelio. Lo que pasa es que desde la perspectiva de Jesús, todo lo que es bueno, todo lo que está bien en pro del prójimo, de la dignidad, de la justicia, del amor, de la solidaridad, viene de Jesús, ¿cierto? Y entonces es lo que se va a producir después en la lucha por la consecución de la verdad, del bien, del Evangelio. Y es lo que tendríamos a partir del 19:11 en adelante hasta el 22:5, ¿no? Entonces, el caballo blanco. Había un caballo blanco en el cielo. Y aquí ya estamos en el después. Hasta el 19:10, hasta antes hemos visto lo que está pasando en el momento de la vivencia de Juan, que vive la iglesia. Y ahora es lo que se va a proyectar, es cómo se va a proceder después, qué va a pasar con la iglesia. Pero estamos hablando del momento en que está Juan. Por supuesto, nosotros lo podemos llevar a lo que va a suceder después en nuestro tiempo o lo que viene después de nuestro tiempo. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Evidentemente nos inclinamos más por el Señor Jesús.
sus ojos como llama de fuego, su cabeza tenía muchas diademas, tenía escrito nombre, y ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es Palabra de Dios. Puede interpretarse como Jesús o como la Palabra de Dios. Y se habla de los ejércitos celestiales, nuevamente del lino finísimo, pero blanco y limpio, no púrpura. Lo seguían en caballos blancos, ¿no? Y hiere a las naciones. Recuerden que las naciones han estado consabidas con la Babilonia, la gran Babilonia. Y él regira con vara de hierro, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. No es con armas, sino es con el poder de la palabra del Señor. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores, que ya lo hemos visto antes, que identifica al Cordero, ¿no? El redimido. Y nuevamente un ángel, porque es la manera como se presenta el Apocalipsis. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, la boda, para que comáis carne de reyes. Uno puede interpretar aquí que es la carne de reyes, es decir, que son a los reyes a los que se comen, ¿no? Son las carnes que devoraban los reyes, los capitanes, lo mejor. Y las carnes de fuertes, ¿no? Carnes de caballos y de sus jinetes, habrá que interpretar mejor acá, carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes. Hay que tomarlo en el mejor sentido. Y vi a la bestia, ¿no? La bestia y a los reyes de la tierra. La bestia que viene a constituir una parte de esa trinidad maligna. Y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, como siempre, ¿no? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, o sea, de la bestia, las señales de las cuales había engañado. ¿Se recuerdan que el falso profeta decía que adoraran a la bestia, ¿no? La marca de la bestia y habían adorado su imagen? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, de ardor y de azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salían de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se dan muchos, mejor dicho, a través de varios símbolos se da el mismo mensaje aquí, ¿no? Y es que la verdad vence, y es que los principios, los valores del reino vencen, esa es la idea. Y luego vienen los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano, y siempre el ángel, ¿ve? Este ángel prendió al dragón, a la serpiente, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Y entonces, claro, el mal atado por 1000 años, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Ya se ha dicho antes de estas almas decapitadas por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, igual, es la misma expresión. Y también los que no habían adorado a la bestia, se habían resistido a adorar su imagen, ¿no? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra por mejor. Y es lo que ha creado más controversia, ¿no? Los 1000 años, que después sale Satanás. Y acá tenemos la posición premilenarista, postmilenarista o la amilenarista, la cual veremos en detalle después.
Y luego el juicio ante el gran trono blanco. Entonces acá tenemos un periodo de 1000 años. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el tiempo cristiano que siempre se ha vivido, es simbólico 1000 años, efectivamente son 1000 años, está escrito en el tiempo, no sabemos. Tenemos que interpretar con más elementos. El juicio ante el gran trono blanco, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y cielo, en ningún lugar se dio ya para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces, aquí el juicio ante el gran trono blanco, donde ya se van a aclarar más las cosas. Y se van a entregar los muertos, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los muertos vienen ante el trono de Dios, los libros son abiertos para ver, como reflejando en realidad hacer justicia, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y de esto también se ha interpretado de muchas maneras, y el mal entregó los muertos que había en él, ¿no? Y la muerte y el Hades entregaron también los muertos, que habían en él, todos se entregaron los muertos para ser juzgados, cada uno según sus obras. ¿Cómo interpretamos cada uno según sus obras? La muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es lo que ha sido interpretado como el juicio de Dios. ¿Y cómo va esto en contraposición o en paralelo con Mateo 24-25? Habrá que ver. Y luego la Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Nuevamente vi cielo nuevo y tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Es en contraposición a la gran ciudad, a la gran Babilonia. Esta voz que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Y el sentido de tabernáculo aquí es la presencia de Dios, un lugar donde se tiene la presencia de Dios. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No, no habrá llanto ni clamor, porque los primeros decir todo en positivo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, no hago nueva, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene se le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No, es para los que perseveran, es la esperanza que se da, es la fuerza que se da. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde de fuego. No se está refiriendo acá a cristianos necesariamente, sino porque los cristianos que han perseverado son aquellos que tienen esperanza, son los que tienen sed, son los que luchan en contra de estas perversidades, de este quebrantamiento de la paz, de la justicia, de la verdad, de la dignidad. Es para ratificar que ese mensaje de Jesús y que todas las personas tienen oportunidad. En realidad, si el Apocalipsis es leído de tal manera que el testimonio de Jesús es la clave para la profecía. Y aquí es donde aparece la Nueva Jerusalén. 7 ángeles, 7 copas, 7 plagas postreras, ¿no? Me llevó en el espíritu un monte grande alto y me mostró la gran ciudad. Tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante a piedra preciosísima, 12 puertas, de las 12 ángeles, 12 tribus,
3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente, siempre viendo la completud de los 4 lados. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Recuerden que al inicio se habla de los apóstoles, se habla de las tribus también. El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros, simbólicamente también, ¿no? Para medir la verdad, la justicia, los valores. La ciudad se halla establecida como un cuadrado. Nuevamente, otros símbolos de longitud, altura, anchura, profundidad. 144, y nuevamente los números, 144, 12 por 12, según medida de hombre, el cual era del ángel. Siempre en lenguaje simbólico. En los cimientos del muro de la ciudad estarán adornados con toda clase de piedras preciosas. Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilio, topacio, crisopraso, jacinto, amatista. Piedras preciosas de ese tiempo y ahora también. Las 12 puertas eran 12 perlas. Para decir lo mejor, lo brillante, se nota qué diferente es hablar de aquí de perlas, de oro, de piedras preciosas, de hablar de las perlas, las piedras preciosas, el oro de los mercaderes. Es muy diferente, fíjense. Y las calles de la ciudad eran de oro puro como vidrio transparente. No, vi el templo y en ella no vi templo porque ya no es necesario. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque vive en sí mismo. La noción es que hayan sido salvadas andarás en luz, no necesitan alumbrarse. Sus puertas nunca serán cerradas porque ¿para qué van a ser cerradas? Las ciudades antiguas tenían que tener sus puertas cerradas y aún tenían que tener muros por el peligro. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura, abominación o mentira. Y después de esto, me mostró, ¿no? Como vi, un río limpio, agua de vida, resplandeciente como cristal que fluía el trono de Dios y de Cordero. Siempre la relación con la luz, con la brillantez, con el agua, con el árbol, en fin, que es lo que vimos acá. Y en medio de las calles, uno al otro lado, un río, el árbol de la vida. 12 frutos, un fruto por año, un fruto por mes. Y las hojas era para la sanidad de las naciones. Hojas para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, el trono de Dios del poder estará en ella. Sus siervos los servirán, verán su rostro, sus nombres estarán en sus templos. Y termino aquí, y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es decir, se está refiriendo efectivamente a una luz luminar. Ustedes saben que la cantidad de luz que bota un foco, por hablar de los focos, de las lámparas como le llaman, se llaman lúmenes, ¿no? Y los lúmenes, hay focos, antes se medía por su potencia nada más, 100 watts, 50 watts, en fin. Ahora también hay que ver en el lumen, ¿no? Uno puede tener un foco de 100 watts, pero puede tener 1000 lúmenes, 900 lúmenes, que otro puede tener 1500 lúmenes y va a alumbrar más. Pero les digo que eso ya no se necesita aquí, porque acá la luz viene de Dios, la luminosidad viene de Dios, el alimento viene de Dios, el bienestar viene de Dios. ¿Cómo se podría decir? Lo que da vida, lo que da alegría, refiriéndose a las piedras preciosas, entre los alimentos, aquí viene de Dios. ¿Cómo caminar hacia esta realidad? ¿Cómo? Yo tengo mi criterio, ¿no? Yo se los digo. Y comentamos brevemente, no tenemos muchos minutos. Pero si en este mundo compartiéramos todo lo que tenemos, lo compartiéramos,
entre todo el mundo, no estaríamos como estamos. Ustedes me pueden decir, pero hermano, usted es un soñador. Y yo pregunto, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Te lo dejo así, no sé si quieren comentar, ¿no? Dejo de compartir. Y a ver cuánto hemos llegado. Me gusta tu foto, José Brisi, porque estás contento, alegre, despierto. Gracias, pastor. En cambio, mi foto está mirando las nubes. Bueno, no, mis ojos no ven a las nubes. Bien. ¿Qué tal? ¿Algún comentario final? Pastor Este, Daniel, dos cosas tal vez. A ver, la primera tendría que ver eh, con este contraste que encontramos en el Apocalipsis, ¿no? Mientras la maldad cobra efecto y repercute de una manera desastrosa, sobre todo en contra de los menos favorecidos. No hablemos solamente de iglesia, ¿no? Hablemos de los pobres, de la gente sencilla, de la gente humilde, que también integra la iglesia. Sin embargo, al final hay una esperanza que aplasta todo este sistema aparentemente poderoso, ¿no? Me gustó mucho cuando usted hacía ese contraste de las joyas, de las piedras preciosas en comparación a lo que ofrece el mundo venidero, ¿no? O en esa visión de Juan de ver el verdadero poder por encima de su poder sutil, ese poder efímero, ¿no? Que supone el poder humano. Eso por un lado, ¿no? Y lo otro, creo que es algo que hemos estado hablando también bastante en el curso, es que nuestra visión del Apocalipsis ojalá no fuera futurista, ¿no? Porque ahí simplemente a veces nos quedamos con las manos cruzadas y no hacemos algo más por este reino ya establecido, no un reino que vendrá, sino un reino que ya está. Y los llamados a vivir ese reino y a expandir ese reino somos nosotros, los creyentes. Y es algo que usted dice, ¿no? ¿Qué sería del mundo si ojalá todos compartiéramos algo de lo que tenemos, pero de manera mucho más concreta, más objetiva, ¿no? No sería el mundo que hoy es, ¿no? Entonces, creo que ese llamado es ahora, ¿no? Y si quitamos de nosotros esa mirada escapatoria de este mundo y más bien vivimos el reino ahora, creo que el mundo sería distinto, ¿no? Es eso básicamente quería comentar. Gracias Carlos, gracias por compartir. Creo que has redondeado muy bien, uh, lo que el Apocalipsis quiere decir. Uh, yo creo que nos quedamos con este comentario final, Carlos. No sé si alguien quisiera acotar algo más, pero nos quedamos ahí. Muchas gracias por tu comentario. Muy bien, gracias entonces a todos. Recuerden que las dos sesiones últimas vamos a interpretar, entonces denle vuelta, cuando digo denle vuelta, rehagan sus textos que les ha tocado, ¿no? Básicamente en lo que al principio pedimos, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué dice? Es el sentido. Para su momento, para su tiempo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué nos dice ahora? Son dos momentos nada más. Así sí, que pastor. la próxima vamos a redondear mejor y va a salir un buen comentario vuestro. Y si al final podríamos poner los comentarios que ustedes hacen desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, 5 que acabamos de ver, fíjense, tenemos una buena ayuda.
Muchas gracias, entonces. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Ya, pastor. Muchas Gracias. gracias. Gracias, pastor. Buenas Gracias. noches, Nos compañeros. vemos. Hasta luego. Bueno.